Como de costumbre, chiquillos, al finalizar la clase, recién se actualizará el Edmodo. Básicamente nosotros lo hacemos durante el transcurso del día. Por lo tanto, durante el transcurso del día se cargarán la clase y la evaluación para que estén atentos, ¿ya? Pero Edmodo siempre manda un correo cuando se publica algo en su sala. No hagan caso omiso a esos correos. Yo estoy seguro de que ustedes reciben sus correos con notificaciones y las dejan ahí, no se meten a su sala virtual para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Bien, este día le damos un vuelco a los números y comenzamos con la álgebra de funciones. ¿Ya? Si bien los números no nos fue muy bien en la primera unidad, hay que reconocerlo, esto debería ser más amigable por la forma en la cual lo vamos a abordar el profesor Luis y yo. ¿Ya? Primero que todo, nosotros tenemos que entender o recordar el concepto de relaciones y funciones. Entonces yo dejé aquí abierta el concepto de relación para que me digan a través del chat, y el profesor Luis me lo va a comentar, ¿qué es para ustedes una relación? En cualquier contexto. Cuéntenme, los leo. Escriban en el chat, ¿qué es para usted una relación? ¿En qué consiste? Denme un ejemplo, un concepto que sea sinónimo de una relación. Escriban por el chat, chicos. ¿Qué es una relación? ¿Alguien escribe algo, profesor? Bueno, mientras lo piensan los chiquillos, Valentina pregunta que con esto ya no se mandarán guías. No sé, creo que Correcto, no no es alcanzó a mayor. escuchar. A ver, quiero que quede claro, eso no significa que nosotros no estamos mandando actividades. Las actividades se mandan semana a semana, pero se publican por Edmodo. No las vamos a subir más a la página web del colegio. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, finalizando esta clase, se va a habilitar la siguiente parte de esta guía, que ya no está en la guía de la página web del colegio, esto ya es nuevo, Claro. no está en ninguna parte, más que en Edmodo. De aquí en adelante, a partir siempre desde las 6 de la tarde, porque más o menos a esa hora terminamos con los acompañamientos chiquillos, va a ir actualizándose la página todos los martes. Cada vez de un acompañamiento a las 6 de la tarde del día martes se va subiendo el material. Y el La video, como plataforma. ustedes sabrán, se demora más porque hay que editarlo, hay que sacar todo el relleno de un video para que quede lo más conciso posible. El video durante el transcurso de la semana va a ser publicado también en el canal del Departamento de Matemática, y el link se publicará en el muro de Edmodo. Ya, pues chiquillos, ¿qué es una relación? ¿Alguien escribió algo? Están preguntando sobre la plataforma. Álvaro pregunta, profe, ¿se pueden hacer evaluaciones atrasadas? Sí, pues es como que usted mande la tarea atrasada. Hay varios chiquillos que están mandando la guía a uno todavía, que se mandó en marzo. Mm, mm. Ya, y con respecto a Eh, la pregunta que hizo usted, profe, Martina dice que es una conexión entre dos cosas. Muy bien, una conexión entre dos cosas. O puede ser una conexión entre dos personas también, una relación. Podría ser una relación de dos personas, interpretarse bajo el concepto de relación. Sí, lo afirma. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las relaciones personales entre un grupo entre dos grupos de personas? ¿También puede considerarse como una relación? O bien las relaciones en el trabajo, las relaciones laborales, ¿podrían considerarse también como parte de una relación? Si bien estos conceptos que el profesor está mostrando a través de imágenes se alejan un poco de la matemática, la lógica es bastante similar. Es decir, tenemos una persona que lo hace el conjunto de partida y otra persona que lo hace el conjunto de llegada.
y la comunicación entre ellas es la relación. Entonces nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que para que exista una relación debe tener una conexión entre ambas cosas, ¿no es cierto? Eso sería una relación. Matemáticamente hablando, simplemente tiene que existir una regla, ya sea matemática o lógica, que conecte dos conjuntos. ¿Sí? El último dibujo o la última imagen que salió se llama diagrama sagital, donde el óvalo de las figuras geométricas es el primer conjunto y el segundo óvalo donde están los números es el segundo conjunto. El primer óvalo se llama conjunto de partida, el segundo óvalo se llama conjunto de llegada. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No hay dudas entonces? Ninguna. Ya, avanzamos entonces. Vamos a ir entonces a las partes de una relación. Y aquí voy a enseñar, voy a encender el lápiz porque lo vamos a escribir aquí. Y entonces habíamos dicho de que basta con que haya una conexión, ¿no es cierto? Una conexión o una regla, que la vamos a llamar F, ¿ya? De entre dos conjuntos, que puede ser la persona 1 y la persona 2, en este caso le va a llamar conjunto A, conjunto B, ¿sí? Donde si yo tengo acá una letra que le vamos a llamar A, acá va a ser F de A, ¿sí? A este conjunto se le llama conjunto de partida. Lamento la letra, es bien temprano todavía. Y a este conjunto se le llama conjunto de llegada. El conjunto de partida también se conoce como dominio. Y el conjunto de llegada se conoce como codominio. ¿Sí? Los elementos del conjunto de partida se llaman preimágenes. Y los elementos del conjunto de llegada se le llaman imágenes. Entonces podemos decir que la preimagen de f de A es A y la imagen de A es f de A. ¿Sí? Los elementos o el conjunto que contiene a las preimágenes se llama conjunto de partida o dominio, y el conjunto que tiene a las imágenes se llama conjunto de llegada o codominio. ¿Existe alguna duda con respecto a los conceptos? Chiquillos, si Esto es tienen alguna antiguo, duda, pregunten ahora porque es súper importante aprenderse bien estos nombres para poder son entender conceptos, ¿no es eh, cierto? Y lo claro, hemos estado ocupando desde séptimo, octavo más o menos. ¿No hay dudas? Bien, entonces avanzamos un poquitito. Ya, todas las funciones son relaciones, todas las funciones son relaciones, ¿ya? Pero para que una relación se llame función, debe cumplir con dos condiciones. Esto, chiquillos, nuevamente repito, es introductorio, todavía no llegamos a segundo medio, estamos en séptimo, octavo todavía. Ya, la primera condición se llama existencia. ¿En qué consiste la existencia? En que cada elemento del conjunto de partida o dominio se debe relacionar con elementos del conjunto de llegada o recorrido. Es decir, si algún elemento del conjunto A no se relaciona con elementos del conjunto B, entonces el tiro no es función. ¿Ya? Quedaría como una rasca y ordinaria relación. Y la segunda condición se llama unicidad. Cada elemento del dominio se relaciona con un único elemento del recorrido, es decir, del conjunto de partidas debe salir solamente una pura flecha. Si salen dos, deja de inmediato de ser función y queda solamente como una relación. Bien, veamos el ejemplo que salió al principio. Cumple con la existencia, lo espero en el chat, cumple con la existencia este diagrama, es decir, todos los elementos del conjunto de partida se relacionan con elementos del conjunto de llegada. ¿Qué dice el chat? ¿Cumple con la existencia?
¿Ese triángulo se relaciona? Sí. ¿Ese se relaciona? También. ¿Se relaciona ese? Sí. ¿Y ese? También. ¿Y ese? Igual. ¿Y ese? También. Entonces, ¿se cumple la existencia? Sí, se cumple la existencia. ¿Se cumple la unicidad? Es decir, ¿se relaciona solamente con uno? El triángulo rojo se relaciona solo con el 3. El celeste, solo con el 3. El pentágono, solo con el 5. Ese trapecio, solo con el 4. El cuadrado, solo con el 4. Y el hexágono, solo con el 7. Por lo tanto, también cumple con la unicidad, es decir, esta relación puede llamarse función. ¿Alguna duda? Si quieren, Eh, podemos hacer ejemplos donde no se cumpla. yo creo que sí, profe, o sea, lo veo de manera indirecta, porque cuando preguntó por la unicidad, eh, dos estudiantes, bueno, Dafne y Benjamín dijeron que no hay unicidad. Yo creo que sería bueno especificar por qué hay, o sea, haciendo referencia al primer conjunto. Ya voy a anticiparme aquí para colocar dos conjuntos. Chiquillos, dice, cada elemento del dominio se relaciona con un único elemento del recorrido. Entonces yo miro de aquí hacia allá. El triángulo, ¿con cuántos números se relaciona? Se relaciona solo con el 3, solo con un número. Ese triángulo, ¿con cuántos números se relaciona? Se relaciona solamente con el 3, también se relaciona con un número. Ya, eso es la condición de unicidad. Veamos acá, por ejemplo, yo voy a colocar A, ay, qué fea es A. B, C, vamos a repetir esa A. Y aquí voy a colocar 1 y 2. Voy a decir que la A se relaciona con el 1 y que el C también se relaciona con el 1. Pregunta, ¿aquí cumple con la existencia? No, porque el B no se está relacionando con nadie. Por lo tanto, esto es solamente una relación. Aquí no se cumple la existencia. ¿Ya? Y acá vamos a ver el asunto de la unicidad. Voy a dibujar nuevamente un diagrama sagital. Voy a colocar aquí A, voy a colocar acá B, voy a colocar el 1, el 2. Voy a decir que A se relaciona con 1 y que A se relaciona con 2 y B se relaciona con 2. Pregunta, ¿aquí se cumple la unicidad? A se está relacionando con dos números, por lo tanto no cumple con la unicidad, es decir, es solo una relación. Los vamos a enumerar para no tener que escribir tanto. Cabe destacar Dafne, porque Dafne todavía le sigue la duda, porque dice, pero hay dos figuras que se relacionan con el 4. Por eso había dicho que no hay unicidad. Ya lo vamos a explicar. Daphne, recuerda que esto se ve del conjunto de partida al conjunto de llegada y no al revés, de aquí hacia allá. De aquí, del conjunto A al conjunto B, el trapecio se relaciona solo con el 4 y el cuadrado se relaciona solo con el 4. No lo puedo ver al revés, pues si lo ves al revés lo estás viendo mal. Es del conjunto de partida al conjunto de llegada. No es como acá, en este de acá. Aquí del conjunto de partida al conjunto de llegada, el número A se está relacionando con el 1 y con el 2. Por lo tanto, no cumple con la unicidad. No sé si queda claro, Daphne. Sí, ahora sí, súper clarito. Ya. Disculpen la letra, chiquillos. Anoche me salía más bonito. Ya. ¿Cuáles son las partes de una función? Bien, tenemos esta función, ¿sí? Acá pregunta, ¿cumple con la existencia? Sí, cumple con la existencia, profesor, porque todos los elementos del conjunto X se relacionan solamente con un elemento del conjunto Y, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto es una función, puesto que cumple la existencia y cumple la unicidad, ¿ya?
Las preimágenes habíamos dicho que eran los elementos de este conjunto. ¿Cuáles son las preimágenes entonces? Voy a abrir una llavecita acá. Sería el 1, el 2 y el 3. Esas son las preimágenes. ¿Cuáles serían las imágenes entonces? Las imágenes son el resultado de meter un numerito dentro de una función. Y si miramos en el codominio, no todos los numeritos están vinculados con el dominio. Por lo tanto, serían solamente el 2, el 4 y el 6. Uy, qué feo 6. El dominio sería 1, 2, 3, porque sabemos que el dominio es el conjunto de las preimágenes. El codominio es el conjunto de llegada, es todo el conjunto de llegada. Es decir, sería 2, 4, 6, 8 y 10. Y el recorrido son solamente los elementos que se conectan con el dominio. Por lo tanto, sería 2, 4 y 6. Y necesitamos nuestra regla, por último. ¿Cuál sería nuestra regla? Profesora, ¿a qué se refiere con regla? Por ejemplo, aquí nosotros tomamos el 1, lo metimos dentro de la función y me dio como resultado 2. Metí el 2, lo metimos dentro de la función y me dio resultado 4. Metí el 3, lo metí dentro de la función y me dio resultado 6. ¿Qué regla matemática toma un número y lo duplica? ¿El chat? ¿A alguien se le ocurre? Yo creo que podría ser x más 2. O x cuadrado. ¿Cuál debería ser la regla que toma esos números y los deja como esos resultados? ¿A alguien se le ocurre? ¿Nadie, profesor? No, nadie. Nadie en este momento. Profesor, ¿usted la dedujo? Sí. Chiquillos, piénsenlo como si fuera una máquina. Una máquina, una cajita donde uno ingresa el 1, la cajita hace la función y sale como un 2. Después ustedes ingresan el 2, la cajita hace su función y sale como 4. Ahí Matías Figueroa dice 2x. Muy bien, Matías, ahí está. Y Sería Benjamín entonces, dice que x cuadrado. sería 2x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sería 2 por 1, 2 por 1, 2. Acá sería 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Efectivamente, esa es la regla de la función. ¿Ya? ¿Existe alguna duda? Por ejemplo, chiquillos, respondan al profesor Luis. ¿Cuál es la imagen de 3? ¿Cuál es la imagen de 3? Respondan por el chat. Dafne dice que es 6. Maite Gutiérrez también dice que es 6. Muy bien. ¿Cuál es Mariana la también. preimagen de 2? ¿Cuál es la preimagen de 2? Antonio dice que es 4. Martín dice que es 6. Denis dice que es 1. Benjamín dice que es Muy 2. bien, Denis. Mariana, Muy bien, Mariana Denis. dice que La es 4. preimagen Y de yo 2 3. es 1. Porque si yo digo la preimagen, estoy indicando que el número que yo estoy mencionando es la imagen. La preimagen de 2 es 1. ¿Cuál es la preimagen de 6 entonces? ¿Cuál es la preimagen de 6? Masivamente dicen que es 3. Muy bien, ahora pregunto, ¿cuál es la preimagen de 10? ¿Cuál es la preimagen de 10? Antonia Cornejo dice que es 5. Benjamín también dice que es 5. Ya, está como
entre comillas, bien, ¿no es cierto, profesor? Sí. Debería ser 5, pero acá el dominio solamente tiene el 1, el 2 y el 3. No hay más elementos en el dominio, por lo tanto 10 no tiene preimagen. Ahí Vicente dijo que no había. ¿Ya? Por eso necesitamos trabajar con funciones reales que tengan como dominio a todos los números y no pase eso. Profe, ¿Ya? antes de pasar, había una consulta de por qué daba 2x. ¿Por qué daba 2x? Sí, Vamos a ¿por colocar qué? acá la regla. Claro, F de x es igual a 2x. Fácil, pues, amigo mío, porque tú tomas el 1 que está en el dominio, lo reemplazas donde está la x acá y te va a quedar 2 por 1, tal cual como está ahí, y eso me da como resultado 2. Si yo tomo el 2 y lo reemplazo donde está la x, me va a quedar 2 por 2 y eso me va a dar como resultado 4. Y si tomo el 3, lo reemplazo donde está la x, me va a quedar 2 por 3 y eso es 6. Si estuviese el 5 acá, me quedaría 2 por 5 y eso daría 10. Es la regla matemática que hace que se cumplan las imágenes que están en el diagrama sagital. Por ahora ustedes no tienen que deducir esto. No sé si queda claro, profesor, o puede acotar algo más. José, si puede a través del chat comunicar si le quedó claro. José Leal. Ya miren, esas son las partes de una función expresada en forma de diagrama sagital. Pero una función se puede representar de varias formas, ¿ya? La forma que presentamos recién es esa, ¿sí o no? Es un diagrama sagital. Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente, miren. En el primer diagrama dice x1 y en el segundo diagrama dice y1, x2, y2, x3, y3. ¿A qué les suena eso? ¿Les suena algo parecido, algo familiar? X1 y 1, X2 y 2, ¿no les suena nada familiar? ¿No? A lo mejor aquí se les refresca la memoria. Apuesto que varios de ustedes sufrieron haciendo esa tablita. Esa tablita también representa una función, es decir, esto que está acá en el óvalo, voy a cambiar de color, esto que está aquí en el óvalo, eso que está aquí, corresponde efectivamente a eso que está acá. Es lo mismo. Por lo tanto, esto que está aquí en este otro óvalo es lo que nosotros deberíamos obtener como resultados acá. Es lo mismo, es el diagrama sagital representado en tabla de valores. ¿Sí? Como lo mencionó el profesor también, una función se puede representar como una caja que realiza alguna acción. Por ejemplo, se mete una manzana y sale media manzana. ¿Cuál será la función? Si se mete una manzana y sale media manzana, ¿cuál debería ser la función? Los leo. Escríbanlo por el chat, por favor. Aquí, ¿cuál debería ser la función? ¿Cuál debería ser esa función? Si yo meto un número y sale la mitad. Hay nociones de división. Por ejemplo, Denis Ya, puso perdón. 2. Hay nociones de división. Por ejemplo, Denis puso 2 partido en X. Mariana pregunta, ¿es dividir? Ahí Muy Denis bien. dijo que no, era al revés. Era X partido en 2. Muy bien, Denis, toda una máquina de idea. Pues efectivamente, pues sería X, que sería la manzana, y la manzana la dividimos en 2. Esa es la función que representa esta caja. ¿Ya? Pero lo que quiero hacer al alcance yo es que eso es lo mismo que eso, y eso es lo mismo que eso. Entonces, lo que nosotros obtenemos a través del diagrama sagital, la tabla de valores y la regla matemática son coordenadas que me permiten ubicarlas en el plano. ¿Ya? Porque, por ejemplo, acá en el plano S1 corresponde a S1 que está acá y S3 corresponde a S3 que está acá. Es decir, este sería el dominio y este sería el recorrido.
o codominio, mejor dicho. Oh, perdón. Lo vamos a borrar mejor, lo vamos a escribir bien. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, lo puedo borrar. No lo achunto, no lo achunto, no lo achunto, no lo achunto. Qué mala onda, no lo achunto. Bien, vamos a escribirlo acá de todas formas. Sí, pues este lado de acá sería el recorrido. ¿Sí? Entonces, S1 estaría en el primer óvalo, S3 estaría en el segundo óvalo, S1 estaría aquí en la tabla de valores, S3 estaría al otro lado, S1 es el que entra por la función y S3 es el que sale, ¿ya? Por el sirve para graficar coordenadas, para poder ubicar los puntos en el plano. Ahora, si nosotros unimos los puntos, hablamos de gráficas. Ahí es donde aparecen las gráficas. Y es lo que nosotros hemos estado estudiando, bueno, de como funciones lineales hasta el año pasado. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a cómo se representa una función? Todo esto es lo mismo, chiquillos. Todo esto representa exactamente lo mismo. Justamente Valentina pregunta, bueno, si podría explicar por favor de nuevo dónde está el plano cartesiano. Si podía explicar esa parte de las rectas. Esa es una pregunta. Ya, por ejemplo, pequeña, de acá yo obtengo esta coordenada. Yo tomo ese número y armo una coordenada. X1, y 1. Yo me debería ir al plano, acá debería estar, por ejemplo, X1, ¿sí? Y acá podría estar Y1. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo ese X1 y lo uno con el Y1 y obtengo mi puntito, que es lo que nosotros graficamos generalmente. Lo mismo acá. Sería acá, por ejemplo, si yo tomo esos dos, la coordenada sería 1, -3. Y ese puntito yo lo puedo ubicar acá en el plano también. Después yo uno los puntos y obtengo mi gráfica, que podría ser muy similar a estas que están acá abajo. No sé si queda clara la explicación o la aclaración. Valentina. Sí, profesor. Ya. Sí, habla. Bien, si se dan cuenta, voy a hacer un pequeño resumen hasta ahora. ¿Qué es lo que vivimos hasta ahora? Primero que todo, recordamos el concepto de relación. Relación es simplemente la conexión entre dos conjuntos bajo una regla lógica. ¿Sí? Si la relación cumple con la existencia, es decir, todos los elementos del conjunto de partida se relacionan con elementos del conjunto de llegada, y la unicidad, es decir, esa relación es única, hablamos de una función. Y si hablamos de una función se puede representar como diagrama sagital, que es este de aquí, ¿no es cierto? Como diagrama sagital, como tabla de valores, que es esta que está acá abajo, como regla matemática, que es esta cajita, como puntos en el plano, o gráficamente si es que unimos todos los puntos. Todo eso es lo mismo. ¿Ya? Bien, avanzamos. Bien, vamos entonces a recordar un poquitito a través del GeoGebra. ¿Ya? Ahí hay una dirección web, la voy a copiar en el chat por si que alguno de ustedes quiere hacerlo en conjunto conmigo. Control C. La idea es que si lo van a hacer, traten de minimizar simplemente el zoom. Para que me puedan escuchar. Yo voy a abrir la página ahora. Existen muchas páginas que permiten graficar. Esta es una bien sencilla. Y ahí está la interfaz, en sus celulares también aparece algo bastante similar. Acá están las reglas que pueden utilizar, esta es una calculadora cualquiera. Lo simpático es que yo puedo llegar y escribir una función y me la grafica al tiro. Por ejemplo, 2x más 1. Miren,
ahí aparece una función, y yo puedo mover, ¿no es cierto? Esta función que está acá dibujada en verde es la función 2x más 1, que se le llama función afín. ¿Por qué es afín? Porque no pasa por el 0, ¿ya? Y representa una recta. Voy a agregar otra. Por ejemplo, nosotros calculamos raíces, ¿no es cierto, profesor? ¿Qué pasa si reemplazamos todos los números de la recta en una raíz? Voy a colocar raíz cuadrada de x, no de xd. Y miren, aparece esa curva que está acá en celeste. Por ejemplo, si yo calculo la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto me da la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4 es 2, miro acá, pum, y efectivamente me da 2, ¿sí? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? La raíz cuadrada de 9 es 3. Raíz cuadrada de 9, pum, es 3, ¿ya? Esta curva representa la función raíz cuadrada. ¿Puedo agregar otra función? Sí, nosotros también trabajamos con logaritmos, ¿no es cierto, profesor? Ahí dice f de x. Voy a apretar f de x y ahí aparece el logaritmo en base 10. Lo voy a cliquear. Logaritmo en base 10 de ¿qué? De x. Y miren, aparece esa curva también. Y esta curva, la en rojo, corresponde a la gráfica de un logaritmo. ¿Sí? ¿Queda claro? Y vamos a agregar una más. Le vamos a llamar x cuadrado. ¿Les parece? X al cuadrado. Y aparece esa guatita. ¿La ven? Esa guatita se llama parábola y corresponde a una ecuación de segundo grado. ¿Ya? No sé si los estudiantes están viendo lo que yo estoy haciendo o están tratando de hacerlo en sus computadores o celulares. Profesor, ¿me ayuda ahí? Ahora, por ejemplo, sería bueno, profe, explicar por qué hay X en estas funciones. ¿Por qué hay X? Porque, por ejemplo, un estudiante me pregunta, profe, ¿raíz cuadrada de qué pusieron? Y ahí fue como una raíz cuadrada de X. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí le cedo la palabra. Pero es eso, ¿por qué en las funciones va la X? Para que se pueda entender un poquito y qué representa esa X aquí en la gráfica. Ya, la X, chiquillo, representa todos los valores que usted va a reemplazar en la función y se encuentran en el eje X. Por ejemplo, todos estos numeritos que están en el horizontal son los que yo voy a tomar, los voy a reemplazar en esa X y los resultados que van a aparecer están en el eje Y. Y las líneas son la unión de todos esos infinitos puntitos, todas esas coordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, el logaritmo de 1 sabemos que es 0. Entonces yo me voy aquí y justo donde está el 1 aparece como resultado 0. Profesor, no sé si queda claro. Por ejemplo, vamos a tomar una función un poco más simple. Vamos a tomar la función cuadrática. ¿Ya? Voy a escribir x al cuadrado. Por ejemplo, 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 4. ¿Pero qué pasa si yo reemplazo el menos 1? Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, 1. Y menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, 4. ¿Lo ven? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco menos x al cuadrado más 2? Miren, ¿qué pasó ahí? Esta vez coloqué menos x al cuadrado más 2. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es lo que se nota al tiro en esa parábola? ¿Lo pueden escribir por el chat? ¿Qué le pasó a esa parábola, a la segunda que escribí? X menos x cuadrado más 2. La parábola abre hacia abajo, ¿no es cierto? La parábola abre sus ramas, las ramas de la parábola, de la segunda que dibujé,
abren hacia abajo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué la primera abre hacia arriba y la segunda abre hacia abajo? ¿Alguien lo puede responder? Mariana contesta, de hecho contestó antes de la pregunta, que es negativo. Muy bien. El número que acompaña al x cuadrado es negativo. Vamos a volver a la presentación. Entonces, chiquillos, ay, pucha, me anticipé. Entonces, chiquillos, una función cuadrática, primero que todo, es de esa forma. Tiene un x cuadrado. Tiene una b, tiene una x y una c. Estos numeritos que están acá en rojo son las partes numéricas de la función. ¿Ya? Dice, acá, si está al cuadrado es una parábola. ¿Cómo es la parábola? Es esa guatita que nosotros mostramos recién. ¿Ya? Si A es menor que 0, abrirá hacia abajo. ¿Sí? Acá. Estoy aquí, chiquillos, por si acaso, voy a encender el lápiz. Estoy aquí. Dice, si A es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Es decir, es cóncava hacia abajo, así como esta. ¿Sí? Ese puntito que está aquí, ese que estoy marcando con rojo, se llama vértice S. Y como está en la cima de la parábola, este vértice se le conoce como máximo. Sin embargo, si la parábola tiene un A mayor que 0, tiene un A positivo, quedaría así. Por lo tanto, el vértice aquí se llama mínimo. ¿Lo entienden? Si la parábola abre sus ramas hacia abajo, posee máximo. Si la parábola abre sus ramas hacia arriba, posee mínimo. Esta línea que está acá al medio se llama eje de simetría y corresponde a ese cálculo. Menos 2b partido por 2a. ¿Todas las parábolas tienen eje de simetría, profesor? Sí, todas las parábolas tienen eje de simetría. Este numerito que está solo acá se le llama coeficiente de posición y el punto de corte de la parábola. Aquí no lo vemos, pero debería estar aquí. Ahí. Ese puntito debería ser el número 0,c. Lo mismo acá. Ese puntito que está acá corresponde al punto 0,c. Por lo tanto, esos son los aspectos matemáticos, por así decirlo, de una parábola. ¿Ya? Veámoslo en un contexto un poco más amigable, porque la matemática a distancia es como bien tosca comprenderla. ¿Ya? Hacemos un pequeño resumen. Una función cuadrática será aquella que posea un x cuadrado. Que posea un x cuadrado. Si no tiene un x cuadrado, no es cuadrática, al tiro. ¿Ya? Si el numerito que acompaña al x cuadrado es positivo, la parábola abre sus ramas hacia arriba, se le llama cóncava hacia arriba. Lo voy a escribir acá por si acaso para que quede aquí. Cóncava hacia arriba. Qué fea letra se me ve en esta cuestión. Mientras que si la A, el numerito que está aquí, es negativo, quedará cóncava hacia abajo. ¿Ya? Todas las parábolas poseen eje de simetría. En este caso, ambos ejes de simetría son positivos. ¿Sí? Todas las parábolas poseen el vértice. El vértice es el punto de cambio cuadrático, se le llama también. ¿Sí? Si la parábola abre hacia arriba, posee mínimo. Si la parábola abre hacia abajo, posee máximo. Después vamos a enseñar cómo va a calcular todo eso. Lo importante es que ahora lo comprendamos. ¿Ya? Veamos algo un poco más amigable. Parábolas en la vida cotidiana. Pregunta, ¿cuál es la parábola ahí? ¿Esa parábola que está ahí es cóncava hacia arriba o hacia abajo? ¿Y esa que está ahí es una parábola? Sí, es una parábola. Esa construcción la hicieron gracias a una función cuadrática. ¿Es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo? ¿Y esa pista de skate es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo?
Bueno, ahí Mariana ¿Qué dice ya? responde en orden donde dice que es arriba, abajo, abajo, en orden, a la Ya. imagen, con respecto a la imagen. Esta tiene entonces el A mayor que cero, ¿no es cierto? Acá el A debe ser menor que cero, ¿sí? Y aquí el A es mayor o menor que cero. Es mayor que cero. Aquí yo puedo dibujar mi eje de simetría, ¿no es cierto? Aquí está el eje, ¿sí? Lo mismo acá, aquí también está el eje. Todas las parábolas poseen eje de simetría. Y disculpen el pulso. Y aquí está mi otro eje de simetría, ¿no es cierto? Las tres parábolas poseen eje de simetría. Dos son cóncavas hacia arriba y una es cóncava hacia abajo. A ver, en esta, miren esa. Qué bonito puente, ¿no? Y esa que está ahí, ¿le es familiar? Yo creo que todos han visto esa parábola alguna vez. Y esa que está ahí, donde están las chiquillas esas mojándose. Pregunta, ¿qué poseen en común? Vamos, chiquillos, ya no nos queda mucho tiempo. Sí, quedan menos de 10 minutos, profesor. ¿Qué poseen esas tres parábolas en común? A ver, ¿quién me dice rápidamente? Mariana Brito dice que son negativas. Ya, muy bien. El componente A, Mariana, es negativo, es decir, son cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Aranza dice que son hacia abajo. Benjamín también dice que Muy es cóncavo bien. hacia abajo. Las tres parábolas, las tres funciones cuadráticas son cóncavas hacia abajo, es decir, si las modeláramos matemáticamente, el A sería negativo. Muy bien, muy bien. Ya, allí, vean esa imagen. Hay un chiquillo lanzando una pelota de básquet, ¿sí? Y encestó. La curva que forma ese movimiento efectivamente también es una parábola. ¿Cómo se debería llamar ese movimiento entonces? Profesor, ese movimiento debería llamarse movimiento parabólico, ¿no es cierto? Ya, pero ahora esta respóndelo a ustedes. ¿Posee máximo o posee mínimo? Por el chat, chiquillos, vamos. ¿Esa parábola posee máximo o posee mínimo? Bueno, hay 3 personas que respondieron. Aranza dice mínimo. Bueno, y de ahí masivamente dicen máximo. Efectivamente, los que masivamente indican que es máximo, la parábola es cóncava hacia abajo, ¿no es cierto? Ya lo habíamos mencionado, cuando posees las ramas abren hacia abajo, posee máximo, porque es el punto más alto de la parábola. El eje de simetría, entendiendo que este puntito de acá donde está el chiquillo parado, es el cero. El eje de simetría, ¿es positivo o negativo? Recuerden que el eje de simetría es esa línea que está aquí, este es el eje de simetría, ese. Y acá está el cero. ¿Es positivo o negativo ese eje de simetría? ¿Qué dicen? Positivo. Muy Aranza dice bien, chiquillos. El eje de simetría es positivo. Y por último, ¿a qué cuadrante pertenece el vértice? El vértice, habíamos dicho que es el puntito donde está el máximo. Este es el vértice. Ahí está el vértice. ¿Ya? ¿Pertenece al primer cuadrante, al segundo cuadrante, al tercer cuadrante o al cuarto cuadrante? ¿A qué cuadrante pertenece el vértice? Primero, segundo, tercero, cuarto. A lo mejor se le olvidó el orden de los cuadrantes. Pero si les doy el orden de los cuadrantes, les voy a dar la respuesta al tiro, ¿no? Ya, pero se los voy a dar de todas formas. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces, ¿a qué cuadrante pertenece el vértice?
al primer cuadrante. Ya, chiquillos, si, como nosotros ya sabemos, este de aquí es el eje de simetría, este es el eje de simetría. Si yo hago girar la parábola en el eje de simetría, si yo lo hago girar esto, se forman parábolas o antenas parabólicas, por así decirlo, y se ocupan mucho en la actualidad, mucho, ¿ya? Ahí hay tres ejemplos. Bueno, la linterna ya va casi de salida, ese foquito, pero sí se ocupan mucho. Nosotros hacemos girar una parábola y se crean cosas tecnológicas como las que estamos viendo en la pantalla. ¿De dónde nació o de dónde se formalizó o quién descubrió primero la parábola? Fue el señor Apolonio, antes de Cristo, ¿ya? Que fue el que hizo las secciones cónicas que ustedes ven en la imagen. Él dividió esos conos así y aparecieron esas curvas. La primera, que corta el cono como en diagonal, hace que aparezca la parábola. Y las otras tres son otras ecuaciones que ustedes pueden estudiar en el diferenciado de matemáticas. La circunferencia, la elipse y la hipérbola. ¿Ya? Bien, para dar el cierre, chiquillos, aquí está el registro de los estudiantes en su sala virtual, ¿ya? Quienes van aplastando todo esto son los séptimos y primeros medios, y quienes van colistas son los cuartos medios y los segundos medios, ¿ya? Chiquillos, porfa, a ponerse las pilas. Esa es la tabla de posiciones y el podium, ¿ya? Así que felicitaciones a quienes ya están registrados. No sé si quedan dudas en el chat, profesor, para comenzar a proceder a despedirnos. Sí, dudas ya bien generales, no quería interrumpirlo. Preguntaron con respecto a cómo se hace para entrar a la plataforma. Yo creo que sería prudente que nos preguntara de manera privada, o sea, a través de interno, para poder guiarte de mejor manera. En todo Y caso, chiquillos, en el canal de YouTube hay un video. Lo voy a publicar ahora. sí, el canal de YouTube, de hecho lo tengo listo, lo voy a pegar. Eso era Ya, lo otro, peguelo, por que favor. también preguntaron si esta clase va a ser subida. Chiquillos, todos los acompañamientos están siendo subidos en el canal del Departamento de Matemáticas. Siempre de aquí al viernes, porque hay que tener tiempo de descargarlo, editarlo, como dejarlo más importante, para no dejar la hora completa y lo pueden ver, para que Bien, ya sepan. chiquillos, ¿queda alguna duda? ¿Se entendió? Hasta ahora hemos visto la matemática plasmada en contextos cotidianos, ¿ya? No hemos visto matemática un poco más pura. La vamos a ir alternando, vamos a tratar de que esto sea lo más amigable posible, ¿ya? Pero si quedan dudas, ustedes deben transmitirlas en el instante para poderlas atender, ¿ya? En Edmodo, ya lo dijo el profesor Luis, durante el transcurso del día se va a habilitar la clase, que es lo que se acaba de presentar, y la evaluación, que son 5 preguntitas también, que tiene que ver con lo que se preguntó en esta clase, ¿ya? Eje de simetría, cuando una relación es función, ¿sí? Imagen, preimagen, máximos, mínimos, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Vimos hartas cosas hoy día, chiquillos, así que espero que hayan tomado apuntes como corresponde y respondan a conciencia de luego en la plataforma. Profesor, No, solamente con eso, profesor. Si les ya queda pues, alguna duda, no escríbanos, pregunte, eh, vea el video desde el canal. Así que eso, pues chiquillos. procedo a despedirme. Chao, chiquillos, nos vemos en su sala de clases virtual. Escriban harto, insistan harto, ¿ya? Chao entonces, Miss Edith, Chao, chiquillos. Nos Que estén vemos. bien. Miss Cuídense. Francesca, ya pues, se me cuidan. Chao, Sí. perdón mi internet. Puede tener la grabación. Ya.